Nos invita el Señor a encontrar la alegría, a encontrar la dicha. ¿En qué? En poner en práctica lo que sabemos, en poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. La dicha, la alegría, no está en saber las cosas. La dicha, la alegría no está en tener mucho conocimiento sobre todo de Dios. Podemos conocer la Biblia, el catecismo, todos los documentos de la iglesia, pero si no los ponemos en práctica, no hay alegría, no hay dicha. Qué hermoso cuando se comienza a profundizar en la palabra, se comienza a profundizar en la oración, se comienza a profundizar en la vida espiritual, y entonces esa dicha, esa alegría me lleva a querer más y a querer más y a querer más. Que nosotros tengamos la alegría en practicar lo que sabemos, en practicar lo que sabemos. Aunque el Señor elige a los que Él quiere, también en medio de los que elige hay un traidor, hay un traidor. Pero el Señor no se queda en el traidor, el Señor sigue adelante, el Señor sigue adelante y lo advierte. Se lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. El Señor se centra en que Él es el enviado del Padre. El Señor se centra en que Él nos envía a nosotros. El centro del Señor, el centro de Jesús es que el Padre sea glorificado, que Dios sea glorificado, que muchos reciban el amor de Dios. Y cuando recibimos el amor del Señor hay esperanza si tenemos la muerte de un ser querido cerca. Cuando recibimos esa gracia, ese amor de Dios, hay seguridad de vida eterna. Cuando recibimos esa gracia del amor de Dios con esa alegría, hay la certeza de que en medio de las pruebas, los ataques, las vicisitudes de este mundo, el Señor reina en el corazón que se le abre a Él, y reina en la cruz en un momento de dificultad, y reina resucitado, dándonos la alegría, dándonos la paz. Y ese es el envío del Señor, ese es el envío del Señor a llevar esa gracia de Dios para recibirlo, para recibir a quien lo ha enviado a Él. Vemos esta primera misión de Pablo en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si uno se pone a ver en el mapa, pues está Israel. Ellos se van hacia el norte, a Siria, y allí predican, y ahora esta misión arranca hacia el mar, a lo que hoy es Grecia. Entonces nos habla de lugares que hoy todavía existen: Pafos, Perge, Panfilia, Antioquía de Pisidia. Son lugares donde la palabra del Señor comenzó a llegar a través de la predicación, pero son lugares, y es la misión de Pablo, esa misión de Pablo que tiene una contrariedad. El equipo era 3: Pablo, Bernabé, y se habían llevado a Juan Marcos. Y Juan Marcos se sale de la misión. Juan Marcos, diciéndolo coloquialmente, se baja del bus y se regresa.
vamos a ver que eso después va a traer dificultades entre Pablo y Bernabé. Pero la evangelización es así. La evangelización es así. Seres humanos que hoy dicen sí y luego dicen, ya no. Pero por eso no se detiene la obra de evangelización. Porque uno abandonó la misión, entonces no se acabó todo. Ellos llegan allá a esta sinagoga de Antioquía de Pisidia y comienza Pablo, con todo lo que sabe, a hacer una maravillosa historia de la salvación. Una maravillosa historia de la salvación que termina en ¿quién? En Jesucristo, que padeció, murió, resucitó. Jesucristo, descendiente de David, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es, y si no le creen a Pablo, si no le creen a Jesús, pues créanle a Juan el Bautista. Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista llegó mucho más allá de Israel, con su poder, con su austeridad, con su santidad, con toda su vida, y comienza esta obra de evangelización haciendo Pablo un recuento histórico. La iglesia no sale de la nada. La iglesia tiene historia. Nuestra vida con el Señor tiene historia. Todos tenemos una historia para disfrutar y para contar. Y esa historia es la palabra del Señor, que no se puede quedar a medias como estaban ahí en esa sinagoga, porque ellos tenían sí el conocimiento del Antiguo Testamento y ya. Pero la evangelización, el envío del Señor, vaya y anuncien la buena nueva a toda la creación, llega a complementar eso que falta. Nosotros podemos tener alegrías, pero en Cristo la alegría es perfecta. Nosotros podemos tener esperanza, pero en Cristo la esperanza es perfecta. Nosotros podemos tener ilusiones, podemos tener amor, podemos tener fuerza, podemos tener inteligencia, podemos tener lo que sea. Pero si no está en Cristo, eso es limitado. Es muy, muy limitado. Y un buen lector dirá, ¿por qué en esos lugares habían sinagogas de los judíos? Si los judíos pues tenían su templo y tenían su cosa allá, ¿por qué hay sinagogas por en esos lugares tan lejanos? Recordemos que cuando el pueblo fue desterrado a Babilonia, y fueron 70 años, ya luego el rey Ciro dijo, pues los que sean del pueblo de Israel, pues devuélvanse a su tierra y reconstruyan su templo. Pero no todos se devolvieron, otros se fueron para otros lugares, pero siguieron viviendo como judíos y construían sinagogas. Entonces, a esos lugares donde habían sinagogas, allá llegaba Pablo, allá llegaba Bernabé, allá llegaban las misiones. Qué hermoso es saber que a través de la historia el Señor va haciendo una obra. En esta sinagoga de Antioquía de Pisidia, construida quién sabe hace cuántos años, llega allí la evangelización, llega allí la buena nueva, llega allí Jesús. Con esto es ver la obra del Espíritu que va guiando, la obra del Espíritu que es el que conduce la misión, la obra del Espíritu que es el que dice dónde, cómo, cuándo, a quiénes, aquí, allá, para que nosotros no nos quedemos con tantas seguridades humanas. Es que tiene que ser así, es que tiene que decir así, es que tiene que comportarse así. Vemos cómo la obra del Espíritu va llegando a todo. ¿Y la obra del Espíritu dónde nos va a llevar? A creer en Jesús, y creyendo en Jesús,
a tener vida eterna, que inicia en esta vida y continúa después de la muerte. Amén.